hace un año hemos dejado de vivir muchas cosas y eso nos hizo valorar más la vida. Ahora valoramos más volver, viajar, vernos, visitar, vivir de nuevo todas esas palabras que comienzan por la B. De vacunémonos, porque así vendrá también un nuevo comienzo, en el que volveremos a vencer, a vender, a vivir y a valorar los momentos 1000 veces más. Vacunémonos y volvamos a vivir. Ministerio de Salud y Protección Social. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, y le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país, llevando el mensaje diario, incesante del uso del tapabocas, el distanciamiento físico, seguir todos los protocolos de bioseguridad y evitar las aglomeraciones. También quisiera compartirles a ustedes los principales indicadores del COVID-19 para el día de hoy en nuestro país. Colombia llega de manera acumulada a lo largo de toda la pandemia a 14.233.891 pruebas realizadas, y el país registra de manera acumulada en toda la pandemia 2.740.544 casos positivos. También quisiera destacar que se llega ya a la cifra de 2.555.619 recuperados. Hoy fueron 17.599 para un porcentaje de recuperación del 93.2%. También quisiera destacar que con corte al día de ayer, Colombia llega a 4.224.659 vacunas que han sido puestas en nuestro país y 1.320.251 que son dosis completas, es decir, 2 dosis. En casos activos, Colombia registra 105.254, y también muy importante destacar que del total de personas agredidas por esta enfermedad, el 96.4% ha estado atendido en casa, el 0.4% en hospitalización y el 0.1% en unidad de cuidado intensivo. También quisiera destacar que el día de hoy se adelantaron 98.921 pruebas y se han registrado 19.925 casos positivos frente al total de pruebas. Quiere decir que es una positividad del 20.1%, inferior a la de los últimos días. Y también quisiéramos destacar que el día de hoy se han registrado 420 incidentes fatales y le expresamos nuestra solidaridad a las personas que han perdido a sus seres queridos. Además, quisiéramos destacar que el 72.8% de estos casos con desenlace fatal han estado concentrados en 5 municipios de nuestro país. También quisiera expresar que a lo largo de toda la pandemia, en los indicadores internacionales, el mundo registra en este momento un total de casos activos de 19.128.014. Los recuperados son 83.427.943 y el mundo registra un total de muertes de 3.077.803. Hoy tenemos también una historia de recuperación. Camila Cometa tiene 24 años y ella nos cuenta cómo fue embestida por la enfermedad, cómo la enfrentó, cómo salió adelante y cuál es la recomendación que le comparte a las familias de nuestro país. Camila Cometa, 24 años, ingeniera industrial, recuperada de COVID-19. Ella se contagió llevando a cabo sus actividades diarias. Creo que me contagié por medio de la recepción de domicilios. Sus síntomas se manifestaron de forma agresiva. Primero empecé con dolor estomacal, después fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, se me fue el olfato. Su recuperación ha llevado tiempo. Le quedaron algunas secuelas. Ha sido lenta. Lo que más se me demoró en volver fue el olfato. Después de que me salió la prueba negativa, duré 2 meses sin olfato. A veces cuando camino o corro me agito muy fácil. Ella invita a los colombianos a obedecer los protocolos de bioseguridad. Los invito a todos a que se cuiden, a que hagan el uso debido del tapabocas, que nos lavemos las manos
y que permanezcamos en casa para cuidarnos a todos. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Gracias, Camila. Y también quiero compartirles una historia de vacunación, una historia muy bonita. Doña Lesbia Sanz. Lesbia Sanz tiene 95 años. Ella ya recibió sus 2 dosis. Y ella se dirigió a nosotros para contarnos su historia. Una historia de felicidad, de alegría, pero también un mensaje motivante para que más colombianos se sumen con entusiasmo a estas jornadas de política de la vida, de vacunación masiva, segura y gratuita. A mí no me falta el libro, la prensa, la leo todos los días. Me encanta oír música. Me encanta ver películas. Yo misma busco las películas en Netflix. Como primera medida, yo no me muevo de acá de la casa. Y segundo, las personas que llegan acá tienen que observar todos los protocolos antes de entrar. Y si es la empleada viene siempre en moto. Ella llega directamente a cambiarse hasta que no esté bañada, cambiada, no va a mi cuarto. Y le aconsejo a la gente que observe también todas esas precauciones si queremos que esta pandemia vaya mermando, terminando. Voluntariamente yo misma veo la necesidad de que todo Colombia, todo el mundo se haga aplicar la vacuna, las vacunas, porque es de la única manera que se puede terminar esta pandemia. Yo no lo dudé un momento. A mí me vacunaron el 17 de marzo. Me llevó la hija, me tocó irme prácticamente en silla de ruedas, porque yo tengo que emplear el oxígeno. Casi no tuve ninguna reacción. Perfectamente, me fue muy bien en la vacunación, a pesar de mi edad tan avanzada. Yo también buscaba seguir con mi calidad de vida. No tener miedo es una necesidad. Al señor presidente de la República, como primera medida, lo felicito, me alegra muchísimo la forma como ha manejado la pandemia. Y no solamente la pandemia, sino el país. Linda historia, doña Lesbia Sanz. Le enviamos un saludo muy especial. Gracias por sembrar esperanza también en toda nuestra población con ese mensaje invitando a la vacunación masiva, segura y gratuita. Y también quiero compartirles cómo el PAEF ha llegado a micro, pequeña, mediana, gran empresa en todo el territorio nacional, cómo ha sido una herramienta para subsidiar 40 o 50% del salario mínimo legal mensual y que llega además a esos trabajadores que están vinculados a empleadores que vieron afectados sus ingresos 20% o más con ocasión de la pandemia. Hoy el turno es para Pavesgo S.A., una compañía que gracias al PAEF ha protegido bastantes puestos de trabajo y contribuye a la reactivación de nuestro país. Mi empresa se enfoca en la fabricación y comercialización de lámparas decorativas, muebles y artículos para el hogar. Somos una empresa familiar fundada desde 1946. Contamos con todos los procesos de fabricación de nuestros productos, desde que nos llega la materia prima a nuestra planta de producción ubicada en Envigado hasta la comercialización y distribución que hacemos a través de nuestro punto de venta propio. Accedimos al PAEF a través de 3 entidades bancarias. Estuvimos en 4 ciclos de postulación y tuvimos los beneficios para 3 primas y 1 nómina. Fueron beneficiados directamente 30 empleados. Opino que los programas que está adelantando el Gobierno Nacional en apoyo a la economía formal son fundamentales, ya que hemos visto muy afectadas nuestras empresas por la coyuntura del COVID-19.
Muchísimas gracias a la Presidencia de la República, a sus programas de apoyo a la empresa familiar, a las microempresas, a las grandes empresas, a las pequeñas empresas, ya que de esta manera hemos podido salir adelante. Vemos ese importante testimonio también de cómo el PAEF sigue llegando a distintos lugares de nuestro país. Y algo también importante, muchas noticias falsas hemos visto en redes que están llegando a muchos colombianos, también en cadenas de WhatsApp, que dicen que se pueden vender vacunas virtualmente. Eso es falso, no coman cuentos, eso no es verdad, no es cierto, es carreta. No hay venta de vacunas en línea y el programa de vacunación es masivo, seguro y gratuito. Veamos este testimonio. No coma cuento. ¿Es verdad que puedo comprar vacunas contra el COVID-19 por internet? Falso. No se deje engañar. Anuncios como este buscan captar datos personales de los ciudadanos incautos para luego usarlos con fines criminales. La Policía Nacional ha detectado más de 41 noticias falsas de este tipo, donde se oferta a un costo económico vacunas contra el COVID-19. Recuerde, las vacunas son gratuitas gracias al Plan Nacional de Vacunación. Incluso ahora que el gobierno ha autorizado a los privados para adquirir vacunas, sigue estando prohibido que el privado las comercialice. En otras palabras, el mercado de vacunas COVID es ilegal. No se deje engañar. Recuerde, usted puede denunciar estas noticias falsas que buscan estafar a la gente a través de la aplicación CAI Virtual o a través de las líneas 123 de su ciudad. Importante este testimonio. Vamos a abordar varios temas del Plan Nacional de Vacunación, pero antes de eso también quiero comentarles que hay un pronunciamiento muy importante, relevante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud correspondiente a los próximos días que vienen en muchos países de América Latina. Como lo ha dicho la Organización Panamericana de la Salud, esta próxima semana, que será la última semana de abril, es una semana donde pueden darse momentos de ebullición del virus en varias ciudades. Por lo tanto, no solamente es importante observar las medidas durante este fin de semana, sino que al extremo estemos la próxima semana con todas las precauciones, sin bajar la guardia, evitando aglomeraciones, aplicando los protocolos de bioseguridad, lavándonos las manos, manteniendo el tapabocas, porque puede ser una de las semanas más desafiantes que se hayan vivido. Estamos tomando todas las medidas y por eso vamos a hablar de esto con el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, pero antes de eso quiero darle la palabra a la doctora Gina Tambini, representante de la Organización Panamericana de la Salud, para que pueda transmitirle a los colombianos la advertencia que ha hecho esta Organización Multilateral de Salud para la próxima semana. Buenas noches, señor presidente y colombianos. Estamos viviendo las semanas más críticas en esta pandemia de la COVID-19. Están incrementándose los casos y también, lamentablemente, los fallecimientos. ¿A qué se debe esto? El relajamiento en el uso de las medidas de protección personal, no usar bien el tapabocas, no respetar ese distanciamiento de 2 metros, no lavarse las manos frecuentemente y más aún, teniendo ya las variantes del virus circulando en el territorio que hacen que se transmita con mayor facilidad de persona a persona y esa confianza falsa de que estamos protegidos hace que estos casos incrementen y también los fallecimientos. Las vacunas están llegando al país. Estamos avanzando en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, pero necesitamos redoblar la responsabilidad ciudadana, ese esfuerzo en mantenernos protegidos y proteger a las personas que más queremos, a los adultos mayores, a los adultos que viven con enfermedades crónicas. Y al protegernos nosotros y proteger a los demás, también estamos protegiendo a nuestros servicios de salud, al personal de salud, que en ese esfuerzo diario están dedicados para cuidar a los pacientes severos y críticos que llegan a los hospitales, que llegan a las unidades de cuidados intensivos. Hacemos un llamado a los jóvenes. A veces pensamos que si le da la enfermedad de la COVID-19 a un joven, va a ser un caso leve, pero no es así. Hay casos severos y lamentablemente también fallecimientos. Y todavía no sabemos qué va a ocurrir con esas personas que han adquirido la enfermedad posteriormente. Y lo que es peor, al contraer el virus, pueden llevarlo a su hogar, llevarlo a las personas que más quieren y tener resultados fatales. Por eso hacemos un llamado a la solidaridad, a la responsabilidad.
La respuesta a la COVID-19 es una respuesta de todos. Juntos vamos a poder lograr combatir a esta pandemia, juntos vamos a poder tener un impacto en este nuevo coronavirus. Tus acciones cuentan. Muchísimas gracias, doctora Gina Tamini. Y está con nosotros el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Ministro Fernando, varios temas para abordar. Uno, esta advertencia que hace la Organización Panamericana de la Salud para los próximos días y semana. Tal vez, ellos dicen la última semana de abril es una semana crítica, tal vez se pueda extender hasta los primeros días de mayo, desde el punto de vista del desafío que puede tener en aquellos lugares donde se ha visto un crecimiento exponencial de casos, pero también ver cómo están las medidas que se han adoptado. Y algo también que es importante, hemos visto en los últimos días algunas noticias que han circulado en redes sociales, en canales de WhatsApp, con respecto a la disponibilidad de vacunas. Aquí tenemos también una información en la cual quiero que usted me ayude a precisar. Nosotros tendremos 1 millón de vacunas de Sinovac, llegando el 27, otro millón el 1 de mayo. Tenemos la próxima semana 549,000 de Pfizer y este fin de semana llegan 912,000 de AstraZeneca. Esto nos permite seguir manteniendo un gran ritmo de vacunación y ahora vamos tras la próxima meta, que es llegar a 5 millones de vacunados para el día 4 de mayo. Hablando sobre esto, ministro Fernando, también háganos la actualización del puesto de mando unificado que se ha adelantado el día de hoy en la ciudad de Manizales. Lo escuchamos, ministro. Muy buenos días, señor presidente. Un saludo para usted, para todos los colombianos. Efectivamente, y tal como lo plantea la doctora Gina también en representación de la OPS, estas semanas que vienen van a ser semanas muy críticas en todo el continente y Colombia no va a ser la excepción debido al incremento muy creciente del número de casos que estamos observando en varias ciudades del país. En este momento, como todos sabemos, estamos teniendo picos muy importantes en Medellín, en Barranquilla, en Santa Marta, pero también tenemos números crecientes en ciudades como Manizales. En Bogotá también hay un crecimiento, ya una saturación en camas de cuidado intensivo de cerca del 90%, y obviamente lo que nos indica esto es que la afectación está creciendo. Colombia tiene un número de susceptibles todavía muy grande y es necesario, por lo tanto, mantener todas las medidas de bioseguridad, y en los próximos días, de acuerdo con el comité asesor, estamos analizando también entre el lunes esta situación para tomar medidas referentes a lo que será las medidas de protección durante las próximas semanas. Señor presidente, también igualmente hoy desde la ciudad de Manizales, el municipio de Villa María, realizamos un puesto unificado, mando unificado, con la presencia de cerca de 500 personas pertenecientes a un número muy grande de instituciones, prácticamente todo el sector salud, y trabajamos sobre la ejecución del plan de vacunación. Evidenciamos los avances que hemos tenido ya con las metas cumplidas, también las dificultades, las limitaciones en factores como la aplicación de las segundas dosis de algunas vacunas, de vacunas Sinovac en algunas ciudades por la reducción en el flujo de suministro, y también todo lo que tiene que ver con el llenado del aplicativo PyWeb 2 y el inicio y la resolución que se expidió para el inicio del pago de las vacunas a las IPS, de las vacunas que ya se han aplicado, para lo cual se explicó el proceso. Tema importante, señor presidente, en este momento, como usted decía, vamos a recibir en esta semana, durante esta semana, a partir del día sábado, 1 millón de vacunas de Sinovac, 549,000 dosis de parte de Pfizer y 912,000 dosis de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX. Eso nos da un total de 2.461.000 vacunas para ser entregadas en esta semana, lo cual nos implica que el llamado que se le hizo a las diferentes IPS y entes territoriales a nivel nacional de alistarse para recepción de estas vacunas, y además de este alistamiento para organizar los servicios para hacer una vacunación extensa, rápida, masiva, con el fin de culminar y continuar la cobertura de los grupos que ya tenemos. En este momento, presidente, tenemos 95% de cobertura de primera dosis para todo el talento humano en salud, 85% de los mayores de 80 años,
45% de los mayores de 70 años y 11% de 65 a 69 años. De manera que todavía hay una población muy importante a la cual aplicarle vacunas y en lo cual estaremos entregando. Con las dosis de Sinovac, el millón de Sinovac, vamos a cubrir la totalidad de la población que fue reprogramada la semana anterior, en la medida que estas vacunas llenan el periodo, llenan ese déficit que teníamos, y vamos a estar llamando a la población a la cual se le desplazó la vacunación para poder aplicar su segunda dosis. Y también, señor presidente, muy importante, atender el llamado a tener la mayor notificación en el aplicativo de Mi Vacuna por parte de Talento Humano en Salud. Vamos a mantener abierta una semana más la aplicación de Mi Vacuna para consignar talento humano en salud. Y también hoy en día llevamos una reunión de la copresidencia de COVAX con COVAX para visualizar todo el proceso que se generará a futuro, plantear cronogramas más eficientes desde COVAX para tener una claridad de qué y cuántas vacunas van a estar llegando a lo largo del semestre, y mirar también los objetivos de largo plazo de esa entidad, que es muy importante para asegurar en el mundo y para los países en desarrollo el acceso equitativo a las vacunas, señor presidente. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Y así como lo hemos hecho en varias ocasiones, hoy también nos han llegado preguntas de la ciudadanía asociadas con el Plan Nacional de Vacunación. Contestémoslas, vamos aquí escuchándolas y vamos respondiendo. ¿Cuál es la primera pregunta del día de hoy? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Diana Vázquez y mi pregunta es: si me afilié a una EPS en mi ciudad y me toca trasladarme, ¿qué debo hacer para acceder a la vacuna? Gracias. Inmediatamente llamar a la EPS, expresar cuál es el nuevo punto de residencia. Si ya se tuvo primera dosis, también ya está en el sistema, entonces se acude conforme a los días, pero hay que hacer el registro en el nuevo domicilio. Ministro Fernando. Señor presidente, solamente la notificación de la novedad del traslado a la EPS para que se haga la respectiva programación. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es Rosalba Acevedo, de la ciudad de Barranquilla. ¿Cuándo serán vacunadas las personas menores de 60 años? En etapa 3 de la fase 1, y esperamos que ya en el mes de mayo estemos llegando a ese punto del plan y también dentro de los grupos etarios y poblacionales. Esa es nuestra idea, esa es nuestra meta. Entonces, etapa 3, fase 1, y esperamos que se adelante en el mes de mayo. Ministro Fernando. Sí, señor presidente, si se da la proyección de llegada de vacunas como se ha venido dando, probablemente al final de la tercera semana de mayo estaremos terminando el grueso de la etapa 2 e dando inicio a la etapa 3, donde el grupo de menores de 60 años. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es Jenny de Alba. Mi pregunta es: hay personas que después de haber recibido la vacuna contra el COVID han fallecido. Muchas gracias. Eso es muy importante porque, claro, en el mundo hay casos de personas que han fallecido y que han fallecido días después de haber recibido sus vacunas, pero no es por las vacunas. Eso es muy importante porque ahí no hay correlaciones probadas. Lo que ha sido claro es que hay personas que una vez se hace toda su valoración médica y se adelantan las autopsias, etcétera, lo que se han encontrado son patologías que vienen de una comorbilidad, de una preexistencia, o fallas respiratorias asociadas a otro fenómeno, o temas también relacionados con incidentes cardíacos, con incidentes también como aneurismas. En fin, hemos visto que esos fenómenos en el mundo ocurren, pero muy importante dejar claro que no hay un vínculo causal probado en este momento en ningún lugar del mundo que permita establecer que hay un riesgo de muerte ocasionado por la aplicación de vacunas. Ministro Fernando. Sí, señor presidente, en este momento en las diferentes registros del sistema de farmacovigilancia se han identificado alrededor de 643 reportes de eventos adversos ocasionados a vacunas. Como hemos explicado extensivamente,
Todos esos reportes se analizan, se evalúan. Ya hemos evacuado 424 aproximadamente y nos quedan algo más de 180 por revisar. Está haciendo proceso de análisis en este momento. Dentro de todo ese conjunto de casos que hacen referencia a más de 3.700.000 vacunas, que es un número muy bajo, hemos tenido hasta el momento 8 reportes de asociación de efectos adversos con la vacunación. Todos ellos corresponden a procesos de tipo alérgico, que han generado han generado reacciones alérgicas o reacciones anafilácticas. Todos han sido tratados y manejados de acuerdo con el protocolo establecido, y todos en este momento se encuentran en excelentes condiciones. Las personas que tuvieron estas reacciones son reacciones conocidas, efectos de la vacunación, que con las previsiones, con el manejo y con la disponibilidad de manejo clínico que se ha tenido, por eso esto es tan importante, no hemos tenido ningún efecto, ninguna reacción que haya tenido un desenlace severo y que no haya podido salir adelante, de manera que hay un reporte de absoluta tranquilidad para los colombianos de que los efectos adversos que pueden presentarse son absolutamente mínimos y completamente manejables hasta ahora en el protocolo que hemos establecido desde el Ministerio de Salud y estamos aplicando con todas las IPS y hospitales a nivel nacional. Muchísimas gracias, ministro Fernando. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Arelis Ortiz. ¿Las mujeres lactantes pueden vacunarse? ¿Es seguro? Las mujeres lactantes pueden vacunarse sin ningún problema. No hay ninguna contraindicación. Así lo ha establecido no solamente la evidencia, sino también la autoridad sanitaria. ¿Algo que quisiera agregar, ministro Fernando? Sí, presidente. En este momento estamos estudiando con el comité asesor, estaremos estudiando comité asesor de vacunas, ya el proceso formal de inclusión de las mujeres embarazadas en el proceso de vacunación, de acuerdo con la evidencia que ha ido surgiendo y según el tipo de vacuna a nivel internacional. Sí, ahí la pregunta es muy clara, es la madre lactante. Riesgos, contraindicaciones no existen en este momento y me gustaría que desde el punto de vista médico usted lo exprese con claridad. Sí, realmente no hay evidencia de efectos adversos, simplemente lo que ha existido es que algunas de las vacunas no incluyeron en sus estudios clínicos a las mujeres embarazadas y eso es lo que estamos evidenciando en este momento. Muchísimas gracias, ministro Fernando. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Yaneda Acevedo, de la ciudad de Barranquilla. Si una persona tuvo una reacción a la vacuna del sarampión, ¿puede ser vacunada contra el COVID-19? Muchas gracias. Si alguien tuvo una reacción alérgica a la vacuna del sarampión y va a aplicarse la vacuna del COVID-19, siempre es importante hablar con el médico tratante y también dar esa información a la EPS antes de la aplicación de la vacuna. Ministro Fernando. Exactamente como usted lo plantea, consejo médico es importante, pero aparte... Perdimos ahí conexión con el ministro Fernando. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor ministro Fernando Ruiz. Mi nombre es Carlos Alberto Toro Gutiérrez. Soy de Chinchina Caldas. Mi pregunta es, ¿en dónde se hace vacunar uno contra el COVID? Y si son gratis y toca pagar algo, o toca pagar algo. Como lo hemos dicho tantas veces, la vacuna es gratis. Mira en Mi Vacuna, en el sistema de información, para saber en qué grupo poblacional se está dentro de las 5 etapas y las 2 fases. Y algo también muy importante, siempre es bueno estar en contacto con la EPS para que la EPS también transmita la información del lugar donde se van a aplicar las vacunas. Y quisiera también en este espacio de prevención y acción el día de hoy hacer referencia a que este mes de abril es el mes de la niñez y a que estamos también en los días donde celebramos el Día Internacional de la Niñez. Este es un día especial y la niñez ha jugado también un papel fundamental en toda esta gestión de la pandemia,
porque muchos niños salieron de sus escuelas, de sus colegios, de sus espacios con sus compañeros y hemos tratado de armonizar un retorno seguro, brindándoles a ellos también esa certeza de recuperar espacios que son vitales para su calidad de vida. Por eso quiero transmitirles este mensaje de María Juliana Ruiz, mi esposa, la primera dama de la Nación, que ha estado involucrada con todo el amor por la niñez colombiana en sacar adelante una agenda para que podamos entre todos, con el papel de las gestoras sociales en todos los municipios de nuestro país, brindar una atención de vida, pero también llevar el mensaje amoroso y cariñoso, donde todos estamos trabajando por nuestra niñez. Ustedes nos llenan cada día de alegrías inesperadas, de sorprendentes historias, de aventuras que nos hacen descubrir tesoros en pequeñas rocas, en flores, en dulces y hasta en botones. En el último año nos han retado a acompañarlos en sus procesos de aprendizaje desde casa. Nos han hecho desafiar los avances de la tecnología para conectarnos a su ritmo y han sacado toda nuestra creatividad poniendo a prueba nuestra imaginación para ocupar los momentos de ocio. Al mismo tiempo, sus sonrisas nos han dado esperanza en las mañanas, sus palabras tiernas nos han hecho fuertes, sus besos y sus abrazos han sido un refugio en momentos tristes o de preocupación y sus miradas nos han mostrado sin duda confianza y optimismo. Ustedes lograron que los adultos entendiéramos que se vale cambiar las reglas de juego cuando es para el bien de todos. Cualquier cortina fue un buen pretexto para un escondite. Hubo campeonatos de fútbol dentro de casa y nuevos horarios llenos de emoción para construir momentos divertidos y únicos en familia. Gracias, porque tenerlos cerca es la mejor manera de confirmar nuestro compromiso de amor y protección, recordando que fuimos niños y manteniéndolo vivo en nuestros corazones. ¡Feliz Día de la Niñez! Es este Día de la Niñez y nos han llegado también preguntas de niños de nuestro país asociados con el manejo de la pandemia y también con muchas de sus inquietudes para poder recuperar tiempo con sus seres queridos. Veamos la primera pregunta del día de hoy. Mi nombre es María José Agudelo. ¿Cuáles son sus consejos para que no nos contagiemos de COVID-19? María José, gracias por esa pregunta. Lo hemos dicho muchas veces y es muy importante y nos puedes ayudar y nos tienen que ayudar todos los niños de nuestro país. Usar el tapabocas. Hay que estar lavándonos las manos constantemente y desinfectarlas. Evitar tocarnos la cara con las manos. Y adicionalmente, donde veamos esos protocolos de bioseguridad, siempre cumplirlos y claro, como lo hemos dicho también muchas veces en prevención y acción, evitar las aglomeraciones, que guardemos siempre la distancia y por esa vía nos estaremos protegiendo. Esas son medidas muy importantes y es la mejor manera en la que los niños pueden contribuir para protegerse y proteger a sus seres queridos. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿A mis abuelos y ya los vacunaron? Antonia, muy buena esa pregunta. Si ya a tus abuelos los vacunaron y tienen la segunda dosis, puedes visitarlos, claro, pero además hay una recomendación muy importante, tener siempre el distanciamiento físico con ellos. Y si puedes visitarlos también, ponte tu tapabocas, porque eso también es importante para cuidarlos a ellos y para que te cuides tú. Y no se te olvide que la vacunación no quiere decir que los abuelos ya puedan estar relajados, tienen que seguir con la guardia en alto, distanciamiento, lavado de manos, protocolos, evitar aglomeraciones, el uso del tapabocas. Esos son mensajes que todos debemos preservar porque mientras no logremos la vacunación de toda la población y también de todo el mundo, siempre habrá riesgos, porque esta es una enfermedad que va mutando, que va cambiando y que siempre suele tener algunos elementos traicioneros, o porque se pueda volver más virosa o porque eventualmente pueda también afectar a muchos de nuestros seres queridos. Así que ponte muy contenta cuando ya los abuelos tengan la segunda dosis, puedes verlos, pero siempre teniendo en cuenta que hay que protegerse y protegerlos a ellos. ¿Qué otra pregunta tenemos? No tenemos en este momento más preguntas, entonces vamos a darle paso a nuestra ministra de Educación, María Victoria Angulo. Ministra, hay varios temas que vamos a abordar con usted, con la doctora Alina Arbeláez y la doctora Carolina Salgado, asociados con la niñez. Hablemos por un instante cómo sigue dándose este proceso de alternancia, cómo van las medidas y los protocolos de bioseguridad. Y usted lo ve, preguntas que ellos nos envían, nos dicen, bueno, ¿cómo es
¿Cuáles son esas medidas de protección con las que los niños de Colombia pueden contar? Gracias, presidente. Buenas noches a los compañeros y a todos los televidentes que están conectados. Como hemos dicho en cada espacio que tenemos en Prevención y Acción, siempre estamos volcados hacia la niñez y como lo decía la primera dama, en este mes de la niñez tenemos que agradecer el papel que han jugado las familias, también esa resiliencia de los niños y los jóvenes, pero todos tenemos que aunar esfuerzos para el retorno. Y como usted decía, presidente, el proceso va avanzando, obviamente con un trabajo armonizado con salud, teniendo en cuenta, como mencionaba el ministro, los picos en distintas ciudades donde se están evaluando tanto el tema de ocupación de UCIs como de positividad y donde tenemos la posibilidad de seguir avanzando. Solo datos para dejarle a los televidentes, ya tenemos, recordarles, de las 96 secretarías, 93 ya iniciaron alternancia. Esta última semana tuvimos 120.000 niños más, presidente, en procesos de alternancia y 2.000 instituciones más, llegando al 33% de las instituciones. Y de la mano de los maestros y de los directivos vamos a continuar. Y es muy importante en este mes de la niñez justamente recordar el tiempo que es para ustedes, para la lúdica, para el encuentro, para el aprendizaje y ver que esto mismo pues acompaña muchas dinámicas positivas, presidente. Así que así vamos avanzando de la mano con el Ministerio de Salud, con las Secretarías de Salud y desde aquí siempre un agradecimiento muy sentido a los maestros, a los directivos y a los secretarios de Educación que lo hacen posible y mensajes de información, actualización, confianza a las familias que entendemos que necesitan información de primera mano para acompañar esta decisión que es tan importante para los niños y los jóvenes, presidente. Muchísimas gracias, ministra María Victoria. Y también en este Día de la Niñez, el trabajo que adelanta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es fundamental, pero además lo que ha venido adelantando el ICBF a lo largo de toda esta pandemia, protegiendo, llevando la alimentación al hogar, también ir rehabilitando la alternancia en los centros de atención integral, que es fundamental para la calidad de vida de los niños. Ese trabajo hay que todos los días agradecérselo a todo el personal del ICBF en el territorio nacional. Antes de escuchar a la doctora Lina Arbeláez, directora del ICBF, quiero que vean este testimonio de cómo esta gran institución al servicio de la niñez ha atendido y atiende a los niños de Colombia en medio de la pandemia. Desde el primer momento de la emergencia generada por el COVID-19, el gobierno del presidente Iván Duque puso a la niñez en el centro. La prioridad es su bienestar y desarrollo. En tiempo récord y a través del ICBF flexibilizó los servicios para la primera infancia y creó la plataforma digital Mis Manos Te Enseña para promover contenidos pedagógicos en el desarrollo de la niñez. En materia de seguridad alimentaria, se continuaron entregando las canastas nutricionales a beneficiarios de las modalidades de atención a la primera infancia y a sus familias. En el marco de la Gran Alianza por la Nutrición, aseguramos la distribución de alimentos listos para el consumo, buscando evitar que en medio de las medidas de aislamiento, niños y niñas sufrieran de desnutrición. Implementamos 11 pilotos de apertura presencial excepcional en centros de desarrollo infantil, hogares infantiles y hogares comunitarios, con resultados favorables. Eso nos permitió implementar el regreso a las actividades presenciales bajo el modelo de alternancia, con la voluntad expresa de las familias y la aplicación de todas las medidas de bioseguridad. De esta manera, seguiremos consolidando la atención a la niñez durante el tiempo que dure la pandemia, porque un país que invierte y protege en la niñez está destinado a ser grande. Presidente, buenas noches a usted, a todos los colombianos y a los colegas del gobierno y de la mesa. Efectivamente, como lo dijo nuestra primera dama y usted, estamos en el mes de la niñez y por eso queremos exaltar, reconocer la valentía y la resiliencia de los niños, niñas y adolescentes en Colombia en estos tiempos de pandemia. Es a ellos a quienes les debemos todo el honor y el trabajo gigante que estamos haciendo. En su gobierno hemos puesto a la niñez en el centro y por eso desde el primer día empezamos a flexibilizar todos los servicios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para garantizar el bienestar a los niños, niñas y adolescentes colombianos. Flexibilizamos los servicios de primera infancia, presidente, y en el año 2020 se entregaron más de 16 millones de canastas nutricionales. En lo que va corrido de este año ya llevamos 2.7 millones de canastas nutricionales entregadas, garantizando la seguridad alimentaria de las familias. Asimismo, seguimos con todo el proceso de desarrollo pedagógico, cognitivo y socioemocional de la mano de madres comunitarias y agentes educativos. Pero venimos trabajando y sabemos que es necesaria la reapertura en alternancia con
todas las medidas de bioseguridad. Estamos trabajando de la mano del Banco Mundial y del Ministerio de Salud. Ya hoy, presidente, y colombianos, son más de 1000 unidades de servicio abiertas. Obviamente en 23 departamentos, atendiendo los picos de contagio, los estudios que hacemos del grupo familiar, y hemos adecuado las infraestructuras de los centros de desarrollo infantil, los hogares comunitarios y los hogares infantiles. Y sabemos que este retorno en la presencialidad es urgente y es necesario para la reactivación económica, porque esto le va a permitir a papás y mamás salir al mercado laboral. Por eso hoy anunciamos, presidente, de la mano de las autoridades territoriales, 12 nuevas infraestructuras para la atención a la primera infancia, que beneficiarán a más de 2.190 niños y niñas entre los 0 y los 5 años. Esto corresponde a una inversión superior, presidente, a los 35.000 millones de pesos. Son 9 CDIs, uno en Carmen de Viboral en Antioquia, en Puerto Tejada, Cauca, 2 en Soacha, en Cundinamarca, 2 en Casanare, uno en Agua Azul y otro en Yopal, 3 en Bolívar, en Estanislao, Clemencia y Santa Rosa de Lima. Pero también tendremos la inauguración de 3 unidades comunitarias de atención en La Guajira, atendiendo esa modalidad propia e intercultural que respeta y exalta la cultura guayú. Uno en Uribia, en Maicao y en Manaure. Esto, presidente, atiende a sus instrucciones de poner a la niñez en el centro. Muchísimas gracias, doctora Lina. Y también está con nosotros la doctora Carolina Salgado, consejera presidencial para la niñez y la adolescencia, que hace un trabajo de coordinación interdisciplinario, interinstitucional para la respuesta de nuestra niñez. Vamos a hablar sobre medidas que se siguen aplicando en medio de la pandemia y también importante legislación que ha salido adelante para la protección de nuestros menores. Antes de escucharla, también veamos este testimonio de Ojo a la Niñez. Decir que me agradaría mucho si en Colombia los adultos no se olvidaran de su infancia, cogieran esa imaginación y se dejaran salir con su hijo, su niño interior, cuando tengan tiempo, en vacaciones, donde y cuando quieran. Que haya más gente que me quiera y que respeten a los niños para que todos seamos felices. Me gustaría que mi país tenga mucho amor, que cuiden a los niños, que no se los roben. Con muchos parques infantiles y muchos animalitos bonitos. Quiero que Colombia sea un país sano, que no tenga coronavirus, como felices. Un país justo, un país en el que no haya pobreza. Paz y armonía en Colombia. ¡Que vivan los niños! Presidente, muy buenas noches. Un saludo muy especial a todos los niños, las niñas, los adolescentes y sus familias que nos acompañan en la transmisión del día de hoy. Como ya lo han dicho, mañana, 24 de abril, se celebra el Día de la Niñez. Hemos venido celebrando durante todo el mes de abril y hoy queremos también hacer un homenaje y un reconocimiento muy especial a todos los niños que han tenido coraje, resiliencia, que han tenido esa capacidad de adaptación y que han enfrentado esta crisis global de salud de una manera ejemplar. También ellos nos han acompañado durante todo este tiempo a construir de manera conjunta. Más de 300 niños en 18 territorios nos han acompañado, han aportado para construir todas las actividades que estamos desarrollando en esta gran movilización. Una movilización que se está dando a través de redes sociales con el hashtag Súmate Jugando. Adicional a eso, el trabajo con territorios ha sido muy importante. 1.078 municipios de Colombia se han sumado a esta importante movilización. Tenemos más de 3.000 enlaces de infancia y adolescencia y esperamos mañana tener millones de familias sumadas y activas en esta gran movilización. Por otra parte, quiero también hacer referencia a una estrategia que ha venido siendo liderada por nuestra primera dama, María Juliana Ruiz, Crianza Amorosa más Juego, donde las gestoras y gestores sociales del país en la red de tejido social Luna, junto con el ICBF y junto con la Corporación Juego y Niñez, hemos venido trabajando e implementando para la prevención del castigo físico y los tratos humillantes
y crueles. Esta es una estrategia que lo que está buscando es entregar herramientas que aporten ese fortalecimiento de las relaciones familiares para que ellas sean basadas en diálogo, en respeto, con firmeza, con límites, pero sobre todo con el amor. Todos sabemos que la pandemia ocasionó que el hogar se convirtiera en ese lugar principal y esencial de la vida. Y es así como nosotros tomamos esa decisión de enfrentar este desafío formando y capacitando a los territorios. El 100% de los territorios del país fueron formados en el primer curso virtual de Crianza Amorosa más Juego de la mano de la academia. Nosotros con esta formación logramos de la mano de los territorios desarrollar planes de trabajo para la celebración de este día y para la aplicación e implementación de la estrategia de Crianza Amorosa más Juego, con 2 juegos que desarrollamos, Villajuego y OCNI, que son los instrumentos que han movido esta acción para el día de mañana. Adicional a eso, les quiero contar que también estamos iniciando una capacitación para más de 1.500 policías de infancia y de adolescencia del país sobre Crianza Amorosa más Juego, así como también la articulación con Defensoría del Pueblo para el contenido a los padres y madres amonestados por esta entidad. Adicional a eso, quiero invitarlos para finalizar mañana a que se sumen a la gran movilización Súmate Jugando, que estará presente en todo el territorio nacional, subiendo fotos y videos a las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Carolina. Y están 2 de las más importantes autoridades de todo lo que es la política de salud para la niñez. Está la doctora Marcela Fama y está el doctor Chaskel. El doctor Chaskel, también uno de los más importantes psiquiatras infantiles de nuestro país. Empiezo con usted, doctora Marcela, que nos acompaña virtualmente, presidenta de la Asociación Colombiana de Pediatría. Usted ha sido una de las voces que más nos ha acompañado en prevención y acción. Hablemos de las familias colombianas en este momento que estamos viviendo de pandemia, medidas de protección, pero también de atención especial a nuestros niños. La escuchamos, doctora Marcela. Buenas noches, señor presidente, compañeros presentes y colombianos. Pues realmente es un honor para mí poderme dirigir a ustedes en este programa para que la voz de los niños también sea escuchada. Realmente, desde el punto de vista médico y con la información disponible que tenemos a la fecha, la presentación clínica del COVID-19 en la población infantil sigue teniendo un comportamiento benigno con respecto a los adultos, siendo que en su gran mayoría son asintomáticos o tienen síntomas que son leves a moderados. Pero tenemos que cuidarnos. Como adultos debemos cuidarnos, debemos protegernos, debemos educar a nuestros niños, enseñarles las medidas de seguridad para ellos también, porque a pesar de que sea una enfermedad que es grave en ellos, se ha descrito un síndrome postviral que se conoce como el síndrome multiinflamatorio sistémico, que aunque es muy infrecuente, puede presentarse en los niños y puede requerir hospitalización y puede complicarse también. Ahora, si bien los niños hacen parte de la cadena de transmisión, yo quiero recordarles que la transmisibilidad entre los mismos niños o de niños a adultos es mucho menor. Por eso la importancia de que como adultos nos cuidemos para disminuir esta transmisión. No es un secreto y los estudios lo han demostrado, que la transmisión comunitaria refleja la infección que vamos a encontrar en los niños. Entonces, entre más casos positivos haya, más adultos infectados haya, pues más niños infectados vamos a tener también. Entonces, siempre donde hay un adulto infectado, hace parte un niño como parte de ese clúster familiar. Por eso la invitación es a cuidarse. En el retorno al colegio realmente depende del momento epidemiológico, de las condiciones del colegio, como ya lo mencionó la ministra hace un rato, y también de la adherencia del niño a estas medidas de prevención. Ahora, lo más importante de todo es que sean decisiones concertadas, individualizadas y que no sean solamente una decisión técnica y científica, sino que también se convierte en un dilema emocional, ético y moral, porque debemos respetar los derechos fundamentales de los niños y uno de ellos es la educación, igualmente la salud. Entonces, como niños, sigamos inculcándoles ese autocuidado, esa responsabilidad personal que tienen de cuidarse a sí mismos, para con ello contribuir a una responsabilidad que es social y colectiva por el bien de todos. Y una última cosa, recordemos como adultos debemos vacunarnos porque esta es una forma
de cuidarnos nosotros, y al estar protegidos vamos a proteger también a nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, doctora Marcela. Y está con nosotros el doctor Roberto Chasque. El doctor Roberto, mi gratitud. Usted estaba acompañándonos en este comité científico que ha estado entre salud y educación, donde usted ha acompañado muchas de las decisiones para garantizar un buen espacio para nuestros niños en este proceso de alternancia. Mi pregunta para usted: mensajes de salud mental en este momento para los niños, en el momento que estamos enfrentando, tercer pico en varias ciudades, pero también retorno con mayor dinamismo al modelo de alternancia, donde los niños recuperan espacio escolar y espacio con sus compañeros. Lo escuchamos. Buenas noches, señor presidente, y mil gracias por la invitación, y un agradecimiento también a las compañeras que nos acompañan esta noche en la mesa. Espero que los colombianos que me oigan esta noche les tengo buenas noticias. O sea, verdaderamente la pandemia ha afectado a nuestros niños tremendamente. Los ha afectado a los más pequeños en retrasos en su desarrollo de lenguaje, motriz, juego. A los más grandecitos, además de lo anterior, los ha afectado en la adquisición de sus conocimientos y especialmente en el desarrollo de la socialización. Y nuestros adolescentes han padecido el desarrollo de la socialización. Hemos visto algunos con ansiedad, con depresión, con aumento en el uso de alcohol y de drogas. Inclusive hemos visto intentos de suicidio. Todo esto es muy importante y no es un fenómeno colombiano, es un fenómeno universal de países desarrollados, de países en desarrollo. Pero hay una buena noticia, y es que con el cuidado que podemos tener de parte de los padres de familia, de los docentes de los colegios y de las directivas de los colegios, verdaderamente podemos sacar a nuestros niños adelante. Y lo digo porque verdaderamente lo que hemos visto en todas las revistas y estudios que se han hecho es que todos estos trastornos del desarrollo fueron reversibles, gracias a la gran resiliencia que tenemos a nivel cerebral de los jóvenes y a el aporte que tenemos en padres de familia que están dispuestos a cambiar. Todo esto lo vamos a lograr además justamente con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la participación del Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud, y todos estamos empeñados a tener una niñez saludable hoy, porque es el futuro de nuestro país mañana. Muchísimas gracias, doctor Chaskel. Es un gusto tenerlo en Prevención y Acción y lo seguiremos invitando. Usted es una de las autoridades en materia de psiquiatría infantil de nuestro país. Gracias además por esos consejos. Eso es todo por hoy en Prevención y Acción. Los dejo con un mensaje de autocuidado y estaremos el próximo lunes abordando también temas de salud, vacunación masiva, prevención, también hablando sobre la reactivación segura de nuestro país y que sigamos avanzando también en los programas para proteger a la población más vulnerable. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Las vacunas son seguras y salvan vidas. Apoyemos el plan de vacunación y sigamos avanzando hacia la reactivación. No bajes la guardia con el autocuidado. Es tiempo de cuidarnos y cuidar a los demás. Enfrentemos el COVID con nuestra responsabilidad y con nuestra solidaridad. Las dosis siguen llegando al país y antes de terminar abril completaremos 4 millones de vacunados. Pero recuerda, para detener el contagio acude a la cita sin falta y recibe tu vacuna. El tapabocas no es opcional, póntelo. Lávate las manos, no una, sino muchas veces al día. Y mantén 2 metros de distanciamiento. Es tu responsabilidad. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Las dosis siguen llegando al país y antes de terminar abril completaremos 3 millones de vacunados. Pero recuerda, para detener el contagio acude a la cita sin falta y recibe tu vacuna. El tapabocas no es opcional, póntelo. Lávate las manos, no una, sino muchas veces al día. Y mantén 2 metros de distanciamiento. Es tu responsabilidad. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. ¿Qué es eso de inmunidad de rebaño? 3 claves para entender cómo funciona. Primera,
La vacuna hace que tu organismo luche contra el virus derrotándolo. Los primeros vacunados evitarán contagiar a 3 personas cercanas, quienes contagiarían a otras 3. Es decir, una sola vacuna puede evitar al menos 45 contagios en cuestión de días. Segunda, al vacunar a 35 millones de colombianos, el riesgo de contagiarse es tan bajo que deja de ser una pandemia para convertirse en una enfermedad aislada fácil de controlar. Tercera, no ponerse la vacuna aumenta el tiempo que necesitamos para alcanzar la inmunidad de rebaño. No es obligación ponérsela, más bien es un deber con las personas que nos rodean. Entender cómo funciona es la clave más importante para unirnos y alcanzar esta meta. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia.